Buenos días, esta es la segunda parte del tutorial en el que mostrábamos las herramientas de Paint y nos habíamos quedado, si no me equivoco, después de lo de la lupa, de los aumentos, nos habíamos quedado en los pinceles. Bien, los pinceles recrean distintos tipos de pinceles, como más bien se ha dicho, pero no es como en Photoshop, donde son puntas diferentes sin más. Eh, Sino que básicamente pues intenta simular el tipo de trazado. Lo primero que tenemos es este tipo de pincel. Todos los pinceles, o la mayoría creo, se pueden regular en cuanto al grosor, siendo el más pequeño, el más grande. Todo esto dependerá evidentemente también del tamaño de la imagen, que dependiendo de si lo hemos hecho más pequeño, más grande, pues variará. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando queramos hacer un dibujo. Es decir, imaginemos que queremos hacer una imagen muy pequeña, pero una de estas tenemos los pinceles que nos abarcan demasiado. Pues tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar la imagen. Siempre es mejor pasarse haciéndola de grande y luego hacerla más pequeña que no al revés, pero claro, también puede pasarte que cojas, hagas la imagen extremadamente grande y el pincel más grande que tengas sea esta puntita pequeña. Y para ciertas cosas te quedes corto. Y todo eso, pues nada, eso es una cosa que da la experiencia y que cada uno pues lo irá viendo poco a poco. Este pincel, así en principio, puede parecer lo mismo que este, pero si os fijáis, aunque me imagino que con la graduación del vídeo, con el pixelado del vídeo no se verá muy bien, no lo ves. Paso a explicaros. Mientras que la línea de arriba, la hecha con el pincel, es una línea con un borde difuminado, tiene como una especie de ligera transición. En el caso de la línea hecha con el pincel, con lo que es el lápiz, es totalmente negra, opaca, bloqueada. Esto tenéis que tenerlo en cuenta también si, por ejemplo, vais a coger y rellenar con algún tipo de color. Porque, por ejemplo, si cogéis, pongamos el caso, que rellenáis lo que es un color, aquí, por ejemplo, el negro se queda muy bien marcado, pero sin embargo, la que es la línea hecha con el lápiz se queda muy bien marcada, sin embargo, la línea que hemos hecho con el pincel no, tiene como una distinta tonalidad, ya que el color no es exactamente negro, no se queda hasta el borde. Son detalles que hay que tener en cuenta y que os pueden jugar una mala pasada si no tenéis cuidado. Más pinceles que tenemos este, el intermedio, que este, pues la particularidad que tiene, como podéis ver, tiene un trazo más grueso, incluso el más pequeño es más grueso. La particularidad que tiene es la forma de pincel así grueso con el veteado y todo, que empieza en punta, empieza como si apoyaras el pincel, simula eso, y luego si levantas lo que es el lápiz a mitad, sí, tiene un acabado más o menos grueso, pero si coges y continúas sin soltar, llega un momento en el que se acaba, ¿ves? Esta línea que tiene es igual que la del final, más básicamente. Sin embargo, no he soltado el pincel, se ha acabado ella sola. No permite hacer un trazo continuo, por así decirlo, eterno, sino que es una pincelada que simula el desgaste de la pintura, el acumulado de la pintura, hasta que al final lo sueltas y se acaba. Eso mismo se aplica con este último, que es más grueso, tiene otro gramado diferente, mientras el de antes es lineal, este parece como si fuera más como una especie de nubecilla difuminada, como si fuera un pincel menos cargado. Y también le pasa lo mismo. Llega un momento en que se termina y no continúa. Estos pinceles, todos los pinceles tienen la misma particularidad que el lápiz, de que si pulsas lo que es el clic del ratón derecho, pinta con el color secundario. Vuelvo a recordar, no es que borre, sino que pinta con el color secundario. Si por ejemplo lo cambiamos a gris, lo que hará será pintar de color gris. Perdón, si lo que hacemos es ponerlo gris, lo que hace es pintar gris. Vamos a poner otro color para que se note mejor el efecto. Ahí está.
Esto, pues nada, es tenerlo en cuenta y ya está. ¿Qué más tenemos de pinceles? Muy bien, tenemos las plumas. Las plumas lo que hacen es simular una estilográfica. Es un dibujo bloqueado con un negro puro, como si fuera el del lápiz, solo que en este caso tiene lo que es el sesgo en diagonal, ¿no? Es decir, también tiene lo que es ese reborde ahí, me acabo de equivocar al decirlo. Es como si tiene lo que es el borde como el pincel, ¿vale? Es más o menos así, purista, es más o menos así, tiene un cierto difuminado, ¿no? Pero sirve para eso, para hacer dibujos más o menos estilográficos, como si hicierais letras góticas, por así decirlo, ¿no? Y de estas tenéis dos, una con la línea en diagonal en un sentido y la otra que es exactamente igual, solo que tiene la diagonal en otro sentido. Tienes una en un sentido, otra en otro, opuesta, no tiene mucho más. Tenemos el bote de spray, una herramienta pues, que va acompañándonos en el programa de Paint desde que se llama Paint Brush en Windows 3.1, incluso antes, y que básicamente lo que hace es crear una nebulosa de spray. A estas alturas, pues uno ya hubiera echado de menos que esta nebulosa hubiera tenido ese acabado ahí un poco más difuminado que tienen los otros pinceles. Pero, en fin, es lo que tenemos y funciona más o menos bien. Para algunas cosas va bien. Por ejemplo, si le damos con el clic derecho, podemos coger y crear difuminados así de fondo, como si fuera parcial. Y que se pueda aprovechar bien de esta herramienta, trucos de esta herramienta, pues el que más recomendaría sería el usar el pincel más grande, y al usar el pincel más grande se difumina más, es decir, mientras que si usamos el pequeño, el corte, por así decirlo, es muy puro, hace lo que es un chorro muy intenso. Al coger y hacer el chorro más grande es como si alejaras el spray, ¿no? Y la intensidad es menor. Puedes jugar con pequeños punticos, por ejemplo, para coger e ir degradando poco a poco. Y nada, esto es una cosa que se puede ir haciendo pues, como queráis, ¿no? Son truquitos. Vale, hemos acabado con el spray. Tenemos el crayon, el pincel de crayon, que básicamente pues lo que hace es simular pues un rotulador, una cera, un dibujo de cera sobre papel y nada, poco más. Hace lo que es este efecto, tiene diferentes tonalidades y ya está. Tenemos también el rotulador normal, que dibujan como lo haría un rotulador de estos de dibujo artístico. Y bueno, es un poquito complicado de manejar. Esta herramienta a mí no me acaba de convencer. Para determinados acabados y cosas, determinados dibujos, pues igual va bien, ¿sabes? Para efectos así artísticos. Para dibujos más bien realistas, igual no tanto. Pero para dibujos así que queden en plan, no sé, podría estar bien. Tiene varios tamaños, bastante grandes y nada, no tiene más historia. El tema del lápiz de colores dibuja de una forma parecida a como lo hace el crayón, pero más fina, es decir, tiene un gramaje más fino y en realidad pues va bastante bien porque te permite dibujar con un poco más de precisión. No es tan oscuro, te hace dibujar líneas muy opacas, te permite un control muy preciso a la hora de pintar y puedes hacer pues no sé, te permite tener bastante control. Es una herramienta que me gusta mucho y te permite, por ejemplo, si has hecho aquí esto muy oscuro, pues puedes ir aclarándolo poco a poco, cosa que otras herramientas, pues, como veis aquí en el rotulador, oscurecen bastante, cogen y hacen efecto muy brusco, ¿no? Y nada, ya hemos explicado todos los pinceles. Voy a cargarme esto para que tengamos esto un poco más limpio. Y bien, vamos a empezar con las formas. Las formas, en principio, pues no tienen mucha más historia de la que se ven, salvo el tema del contorno y rellenar, que ahora lo explicaré. Pero bueno, básicamente hay dos tipos de formas.
Las líneas, que esto yo personalmente lo uso muchísimo, porque, vamos, es decir, para mí son unas de las herramientas más importantes que tiene este programa. Sin esto no haríamos mucho. Y te permite hacer la primera líneas de cualquier tipo rectas, ¿no? Lo bueno que tiene este sistema es que las líneas las puedes editar, nada más acabar de hacerlas, pero solo justo en el momento en que has soltado el clic. Es decir, haces una línea así, sueltas y aparece un punto blanco en una esquina, otro en otro, y lo podéis desplazar y ajustar. Por ejemplo, pongamos que queramos unir esta línea aquí con esta línea aquí, pues no hay problema, se puede hacer fácilmente. Otra línea que has hecho aquí, pues la puedes volver a ajustar de aquí a aquí. Y nada, y es una cosa que bueno. Eh, Al igual que con el lápiz, con esta herramienta se puede usar el Shift, la tecla Shift, para mantenerla en determinados grados, bueno, en determinados arcos concretos. Por ejemplo, aquí está en vertical, la puedes mover para que esté diagonal, bueno, horizontal, diagonal, vertical, perdón, diagonal, y nada, podéis jugar con esos estados, ¿no? Todo eso manteniendo la tecla Shift. Es bastante útil para coger y sacar diagonales perfectas, horizontales perfectas, etcétera. Eso es una cosa que ya lo veis cada uno y lo podéis ir sacando, ¿no? Como veis, es facilísimo. Luego tenemos la de las curvas, también es una herramienta que uso bastante. Esta herramienta, pues nada, sí que hay que poner el punto A y el punto B exactamente donde quieres, porque cuando lo sueltas con lo que juegas es con la curva, entonces ahí no te permite mucho más margen. Lo bueno que tiene es que una vez has acabado de hacerla, pues tú puedes desplazarla o puedes coger y estirarla, ajustarlo en tamaño, teniendo en cuenta que se te va a deformar si haces la línea muy grande, claro. Pero bueno, básicamente es esto lo que te permite. Y sí que hay que tener en cuenta una cosa, que es que empiezas la línea en un punto, la acabas en otro, y cuando vas a hacer las curvas, hay que tener en cuenta que la primera afecta a la primera mitad y la segunda a la segunda. Aquí afecta esta a la primera mitad y esta a la segunda. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Si intentamos esta, por ejemplo, pues parece en principio que sale bien, pero cuando hacemos la segunda, vemos cómo se tira para el otro lado, porque queda la línea ahí de una manera antinatural. Una vez dominéis este efecto, esto puede ser hasta útil, dependiendo de las curvas que queréis hacer, pero en principio la herramienta, el funcionamiento natural es: empiezas el punto A al punto B y haces la curva del punto A al punto B. No necesariamente tienes que hacer uno en un sentido y otro en otro. Haces la línea y puedes hacer una línea por un lado y luego la otra ir ajustando. Puedes hacerla más grande, menos grande. Todo eso es conforme lo hayáis pensado y tal. Esto para sacarle el dominio es práctica. Puedo decir que esto debe ser igual una de las cosas que a lo mejor cuesta un poco más de dominar al principio, pero esta técnica, una vez que la dominas, te permite hacer virguerías. Luego, pues nada, a ver, esto en principio no tiene ningún truquito más que yo sepa, ni con la tecla Shift ni nada, no tiene ningún carácter ninguna cosa así especial que anotar. Eh, Más herramientas, a ver, tenemos el elipse y ahora vamos con el tema de las formas. Y básicamente, pues eso, haces lo que es la forma y te permite ajustarla una vez hecha en el alto y en el ancho si la tienes que retocar un poco. No hay mucho más. Con el cuadrado pasa lo mismo, te permite ajustarlo de todas las maneras. Admiten lo que son el segundo, con el clic derecho admite lo que es el uso del color secundario. Y nada, con todas estas herramientas pues funciona un poco lo mismo. Y eso tanto como para el elipse, el cuadrado, rectángulo redondeado, la pirámide, bueno, el triángulo rectángulo, el rombo, el pentágono, hexágono.
las cuatro flechas de dirección, flechas de 4, 5 y 6 puntas. Tenemos también 3 tipos de bocadillo, un corazón y un símbolo del trueno. Básicamente son las formas que tenemos. Y también tenemos lo que es una forma especial, que es la que quiero comentarla, que básicamente es como la de líneas, son rectas, solo que en este caso eh, tú coges y haces una línea y para hacer la siguiente, en vez de coger y tener que hacerla desde el principio, tú coges y simplemente haces un clic. Y la línea se te pone automáticamente en el punto que quieras. Aquí vas a otro y clic. Otro y clic, otro y clic. Esto hasta que al final unes la línea del final. Entonces se te cierra todo en un bloque y lo puedes editar como si fuera una figura que hayas hecho de las anteriores. Curiosidad que tiene el tema de estas formas, truquitos que pueden tener. Todas las formas, apretando la tecla Shift, se ajustan a una dimensión concreta. Tienen una forma predeterminada y, por ejemplo, el círculo, lo que sería un elipse, lo puedes convertir en un círculo manteniendo la tecla apretada para que la proporción sea perfecta. Con el cuadrado, que normalmente suele ser un rectángulo, lo mismo. Apretas y el rectángulo es perfecto. Lo mismo pasa con el de bordes redondeados. Y con las flexas pasa exactamente igual. Una flexa que podrías coger y variarla de manera normal, apretas la tecla Shift y se te ajusta como quieres. Eso pasa pues con todas las formas, básicamente. Y ahora, pues sí que hay una cosa que puedes ajustar, porque si habéis visto el detalle de lo que es el borde, es el típico negro bloqueado sin ningún tipo de detalle ni nada. Podéis darle un contorno y rellenarlo de la forma que queráis. Por ejemplo, si no le damos contorno, simplemente no aparecerá, se rellenará con el color que hubiera dentro. En este caso, si le quitamos el contorno, no aparece nada directamente. Porque el relleno está sin relleno también y no tiene contorno, entonces la figura es invisible. Pongamos que le ponemos un color sólido. En este caso, como tenemos el blanco, pues aparecería el blanco. Vamos a ponerle otro color. A ver qué tal. Rellenar. Sólido. A ver, espera. Vale, ahora está. Perdón. Color sólido. No tenemos ningún contorno, pero tenemos un color sólido del fondo. Y también podemos coger y aplicarle efectos. Crayón, marcador, óleo, lápiz natural, acuarela. Y lo mismo lo podemos hacer con el contorno. Tenemos sin contorno, color sólido, usa el color principal, crayón, marcador, óleo, lápiz natural y acuarela. En este caso pues se nota menos y ya está. Podemos ajustar lo que es el grosor en todo momento, siempre y cuando no hayamos tocado todavía fuera y lo hayamos desmarcado. Y nada, esto en principio es lo que tiene. Luego el tema del tamaño pues lo hemos ido viendo, dependiendo de cada figura, pues en principio tienen todas el mismo grosor, con los pinceles sí que varía lo que es el grosor dependiendo de si usas una herramienta u otra. Y nada, el color pues tenemos dos tipos de colores, el primario y el secundario. Seleccionamos uno y tenemos aquí una tableta básica de colores en las que podemos seleccionar pues el que deseemos. Bastante limitadamente, por desgracia. Luego el color segundo, pues otra vez podemos hacer lo mismo. Cogemos y hacemos clic en el que queramos. La gracia o la flexibilidad de esta herramienta viene en el apartado de editar colores. Aquí coges, le haces clic y tienes mogollón de cosas para coger y ajustarle. Por poner un ejemplo, la paleta esta, tú te puedes ir al rojo y tienes todas las tonalidades exactas para ello. Aquí aparece lo que es el color de muestra. Normalmente esta flecha suele estar aquí de manera intermedia y como podéis ver va cambiando, ¿no? Hasta que veáis el color que deseáis, pues lo podéis ir alternando. El truco para coger y entender la paleta esta es básicamente pues que con esta guía de aquí podemos ajustar la oscuridad
o la luminosidad, desde el blanco hasta el negro, pasando por lo que es el oscurecimiento y la claridad del color. Luego, en esta línea aquí, horizontalmente podemos ajustar lo que es el color que queremos usar, y verticalmente lo que ajustamos es la saturación. Conforme bajamos lo hacemos cada vez más gris, hasta llegar al gris absoluto, que lo movemos de lado a lado y como podemos ver no varía. Luego, si queremos, por ejemplo, un gris con una tonalidad verde, lo subimos un poquito y lo tenemos ahí. Queremos que sea amarillento, pues también. El marrón, por ejemplo, es básicamente un naranja desaturado, tirando un poco al rojo. Luego, con la línea de la oscuridad podemos coger y ajustar todo, y con esto básicamente hacemos todos los colores. Cuando tenemos un color, lo agregamos a colores, lo podemos agregar a colores personalizados, o directamente le damos a aceptar y se pone en el color que hemos seleccionado. Se coloca la paleta abajo para que lo podamos usar y listo, no hay problema. Esto es básicamente pues lo que tiene, no tiene más. Luego aquí también esto podemos ajustar numéricamente, podemos darle lo que son los colores como queramos, y nada, esto no tiene mucha más historia. Los colores personalizados pues se quedan aquí guardados y ya está. También importante, la parte de esta arriba pone colores básicos, es como una especie de paleta extendida de la que tenemos arriba, y sirve por si por alguna de estas encontramos el color a primera vista, no tener que estar buscándolo, lo tenemos y aquí permite jugar bastante bien. Esto en principio pues puede parecer que no, pero tiene su utilidad, porque básicamente aquí en Paint diría que la única forma de hacer degradados decentes. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, a ver, voy a coger la herramienta del pincel. Sí, a ver, este mismo. Y pongamos que tenemos, a ver, de color principal el azul este. Hacemos una línea normal, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacemos una línea que sea cada vez más clara? Nos vamos aquí. Vamos a hacerla más oscura. Vamos a hacerla cada vez más oscura. Vamos aquí y ya tenemos la línea un poco más oscura. Lo cogemos, bajamos otro poco. Vamos así, de a poco. Y otro un poco más oscuro. Y así poco a poco. Normalmente esto, yo cuando lo suelo hacer, suelo usar color sólido porque suele quedar mejor. Y nada, pero si queréis darle cierto efecto, pues, con esto podéis hacerlo bien. Como vais viendo, va quedando cada vez más oscuro. Y este tipo de cosas, pues quieras que no, cuando quieres hacer un dibujo que parezca así realista y tal, pues esto te da mucho juego. Parece que no, pero con herramientas bastante sencillas, pues, le sacas el partido. Y nada, en principio esto es todo en base a las herramientas de Paint. Luego, fuera del cuadro de herramientas, tenemos también lo que es el cuadro de ver, aquí arriba. Tenemos pantalla de inicio, que nada más le hacemos un clic, bueno, pantalla completa, que con solo hacer clic volvemos a la pantalla normal. Podemos poner cuadrícula, poner reglas y ajustar, e incluso, bueno, pues, como podéis ver, podéis ajustar todo tipo de detalle y pintar pues, como lo queráis, eso ya un poco al gusto. Luego esto, pues para ponerlo 100%, alejar, acercar, no tiene más historia. Y luego, a ver, en el botón este inicio, para crear un documento nuevo, abrir, guardar, guardar como. Guardar como, quiero comentar un poco el tema de las imágenes. Las imágenes PNG, por ejemplo, tiene un defectillo a mi forma de ver el programa, y es que no permite guardar transparencias. Y si editáis una imagen con transparencia de PNG en Paint, la transparencia lo más seguro es que la perdáis. Es una cosa que habría que tener en cuenta si vais a usar este programa para editar este tipo de imágenes. Imagen JPG, a mí personalmente no me acaba de gustar la compresión que saca. Pero bueno, para trabajos sencillitos está bastante bien. Luego tienes BMP, que básicamente pues es el formato original por el que toda la vida se ha conocido al Paint. Imagen GIF,
que no permite hacer animaciones ni mucho menos, pero también da buenos resultados en otras cosas. Y otros formatos que pudiera tener es, por ejemplo, el TIFF. Tiene varios de mapa de GIF, como ya he dicho, es el sistema nativo, pero yo el que suelo usar es TIFF. Suelo usar este formato sobre todo porque cuando coges y guardas con colores bloqueados, por ejemplo, el blanco este, sé que lo voy a guardar y este blanco se va a mantener. Si lo guardas en JPG y tienes pensado trabajar con el programa más adelante, algo tan sencillo como coger y hacer esto, te va a costar mucho de hacerlo. ¿Y por qué? Pues ahora vais a verlo. Yo ahora cojo y guardo esta imagen, pongamos que como TIFF. Pongamos el caso. Lo guardo y sigue funcionando bien, ¿no? Sin embargo, si ahora guardamos esta imagen como JPG, podemos encontrarnos, ¿lo veis? Con estos defectos horribles que salen aquí por culpa de la compresión. Esto es una marranada. Y por eso yo personalmente para trabajar con Paint usaría sin ninguna duda TIFF. Luego ya lo podéis convertir de archivo con otro programa. Cuando tenéis la imagen definitiva directamente podéis usar el JPG y guardarla definitiva en JPG. Pero en principio yo usaría eso. Luego, pues nada, imprimir, vista previa impresión. Podéis configurar la página y tal. No tiene mucha más historia. Y nada, podéis guardar por correo electrónico, establecer como fondo de escritorio. Esto ya son pues, tonterías fijadas que tiene lo que es esto, pero que en principio no afectan para la edición. Y nada, esto es todo en cuanto a la parte de herramientas. Siento que se haya hecho un poco extenso, pero espero que os haya aclarado algunas dudas del programa y que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo video tutorial.